En este segundo vídeo, antes de continuar con más método, vamos a fijarnos en unos ejemplos habituales de compra. Compra de electrodomésticos. Todos nos hemos fijado que ningún electrodoméstico hoy en día dura apenas más de 10 años. Esto es así debido a la obsolescencia programada. Así se consigue una renovación periódica enmascarada en muchas ocasiones detrás de una supuesta mejora tecnológica. Admitiremos que esta obsolescencia va a ser difícil de evitar, ya que está fuera de nuestro control. Pero lo que sí que vamos a poder controlar es comprar según los criterios que nosotros nos definamos y que hemos visto en el vídeo anterior. Siguiendo con los electrodomésticos, trataremos en primer lugar de no caer en una compra basada en su aspecto estético, que normalmente se va a basar en el aspecto de productos más premium, pero con un menor coste. Deberemos profundizar más en la clase energética del electrodoméstico, que nos dará el consumo de electricidad y agua por ciclo de trabajo. Ese precio multiplicado por el precio de la electricidad y en su caso el precio del agua nos va a dar una idea del coste que nos supone tener ese electrodoméstico. Podéis consultar la etiqueta energética en todos los electrodomésticos que compréis en Europa. También podremos calcular el ahorro a lo largo de toda su vida útil comparando entre el artículo que está dentro de nuestra elección como menos eficiente y el más eficiente. Entonces, con esa diferencia y los años de vida, calcularemos cuál es el ahorro de elegir uno frente al otro. A continuación, indicar que el coste real del electrodoméstico no es el coste de compra exclusivamente, sino además el coste de los consumos como agua y electricidad. Como electricidad en todos los casos y agua en algunos casos como lavadoras y lavavajillas. Por tanto, a la hora de comparar dos electrodomésticos deberíamos considerar el precio de compra y también el coste de los consumos a lo largo de su vida útil. Y es esa la diferencia real a considerar en la decisión de nuestra compra. Veréis que la diferencia de precios inicial entre el electrodoméstico más barato y el más caro muchas veces es de 200-300 euros y va a quedar compensado de sobras por el menor consumo energético que tiene el más caro. Como curiosidad para el que no lo sepa, el electrodoméstico que más consume en nuestra casa es el frigorífico, ya que aunque la vitrocerámica o el horno tienen mayor potencia instalada, el frigorífico está consumiendo todas las horas del año electricidad para mantener de forma constante la temperatura en su interior.